que hay dos partidos políticos, que un partido político está vigente. Sí, ese es el que tomaron en el cuatrimestre pasado. Claro. Sí. ¿Cuál es tu consulta? Nosotros ahora lo vamos a ver porque lo vamos a terminar haciendo acá. Claro. Dame 2 minutos porque estoy con un... Dame 2 minutos porque me mandaron un... bueno. Perdón. Hay un artículo ahí que tiene que interpretarse del Código Civil y Comercial, me parece, ¿no? Va relacionado a algo así. ¿En dónde? Siempre, cuando me haces las preguntas, haceme la materia, porque si no, si es de civil, hablamos del Código Civil y Comercial. Si vemos público, constitucional, Constitución Nacional. Si no, yo me hago Perdón, pasa que se relaciona a veces algunos artículos, a eso voy yo. O sea, porque lo que estuve viendo, analizando, que en público, en derecho constitucional, hay unos artículos que están en el Código Civil y Comercial que también abarca muchas cosas. Por ejemplo, está el artículo 3, 4 bueno, del Código. Sí, pero por supuesto, porque escúchame, yo en las clases que empecé a dar constitucional, empezamos hablando de que la Constitución es la norma madre, ¿no es cierto?, en la cual nosotros, de donde parte todo nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en la Constitución están las declaraciones y los derechos, y parte de ahí abajo, porque ahí está el tema de la supremacía también. El Código Civil y Comercial es un código, es una ley. Es una ley nacional. Es una ley de fondo. Perdón. Para que exista un código civil, necesariamente tenemos que tener una constitución que nos dé los lineamientos, por eso se relaciona. Y más este código, ¿por qué? Porque este código lo que nos hace con la reforma es incorporar los tratados internacionales, por lo tanto se habla del derecho privado internacionalizado o el derecho civil constitucionalizado. ¿Me explico? Sí, voy entendiendo. Por eso tiene relación, por eso cuando empezás a leer un poco los artículos que estás hablando vos, habla de eso, y a su vez en la guía, cuando si leíste de la guía, ahí te dice más o menos. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A que nosotros tenemos que incorporar los tratados internacionales y la Constitución, que tienen la misma jerarquía constitucional, ¿no? En cada caso concreto que nosotros tengamos que estudiar, que ver como abogados. Nosotros, cuando nos plantean un caso que viene y me dice, bueno, yo tengo este problema, este inconveniente, uno estudia, a ver, cuál es el problema, qué norma tengo. Para eso nos sirve a nosotros un código civil y una constitución, ¿no es cierto?, para dar todo un ordenamiento, y nosotros tenemos que basarnos en eso. Y con esto de los tratados nos incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales del 75 inciso 22, que son 13, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos... no es que tenemos una doble vía, sino es que se relacionan, se complementan, porque yo ya lo dije, el derecho a la vida no está en la Constitución, pero sí está en los tratados. Todos los derechos personalísimos están en los tratados. El derecho a la vida quizás está como una declaración, ¿sí?, al derecho a la vida, a la dignidad, ¿sí? Nosotros tenemos el derecho a la igualdad. Hay muchos que no están reconocidos en la Constitución, por eso entran en el 33, que son derechos implícitos, y por lo tanto nosotros ahora los podemos poner, ¿por qué? Porque están con los tratados, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Y ahí tendría que, digamos, tenía que interpretarse las normas, ¿no? Digamos, ¿qué sería ahí? Dependiendo de estos casos específicos, ¿qué sería
va relacionado con, no recuerdo bien, difuso o concentrado, ¿no? Dependiendo de lo que sea, o por ahí me estoy expresando mal. Ese es el control constitucional que hacen, si es difuso o concentrado. No. Y donde, perdón, y donde el juez tiene que ser coherente, razonable, a eso iba yo Sí, con pero esa el... es interpretación que hace el juez con la sana crítica, cómo tienen que ser interpretadas las leyes para aplicarlas en las sentencias. Eso no lo van a tomar. Eso no lo van a tomar. Perdón, Lo y que van ahí a no sé, tomar, yo te explico, lo que van a tomar son preguntas y ustedes las van a tener que relacionar con lo que estudiaron. Ahora te contesto, Diego. Van a tomar en sí lo que es capacidad a quien hace el examen, les interesa que ustedes sepan interpretar cuando, cuando hay una emancipación, cuando es un menor, cuando el menor puede dar consentimiento, cuando el menor con tratamientos invasivos o no invasivos puede dar un consentimiento, cuando se es persona humana, cuando hay una... Eso es lo que van a preguntarle, ¿sí? En el caso del consentimiento informado, en el caso de prácticas eutanásicas, si son aceptadas o no. Eso es lo que le van a tomar en sí. Son preguntas que pueden ser prácticas o ustedes pueden... Hay dos modelitos, unas son prácticas que son tipo multiple choice y otras que uno puede contestar un poquito a desarrollar, ¿sí? Ahora, respecto a constitucional, van a tomar un caso hipotético en donde le hacen un par de preguntas. Lo que suelen preguntar es si puede, en el caso del partido siglo XXI, creo que era, en uno de los casos era que quería implementar la pena de muerte, pero a su vez era, lo vamos a ver después, yo se los voy a contar después cuando lo vamos viendo, porque si no, nos hacemos clases de repaso, no se preocupen, pero vamos por orden, porque si no, a ver, quiero contestar. De actos jurídicos, ¿qué capítulos de la guía ella? Que son varios capítulos de tema. Bueno, es un solo capítulo de actos jurídicos. Lo que pasa es que después tenés los vicios del acto jurídico, tenés las teorías de los hechos, porque se divide se diferencia entre hechos y actos. Primero está el hecho, que es humano, de la naturaleza, si es humano de la naturaleza, y después los actos jurídicos, que tienen que ser voluntarios, lícitos o ilícitos, o involuntarios, ¿no es cierto? Y después ahí tenés los vicios del acto. Los tenés que leer a esos, o sea, lee hechos, acto jurídico, vicio del acto jurídico, y después viene ineficacia, ¿sí? No son muchos los capítulos, solamente tenés que tener en cuenta, a ver, por ejemplo, si yo te planteo un caso que me lo puedas resolver si hay un vicio en el acto jurídico, porque si no, los efectos que produce ese acto no se llevarían a cabo. A ver, por ejemplo, un menor de edad que vende una casa. Hay un vicio, ¿sí? Entonces ustedes tienen que relacionar eso. ¿Hay un vicio? ¿El contrato es válido? No, no es válido, porque un menor no tiene la capacidad para vender una casa. ¿Entienden? Igual le van a tomar una sola pregunta, que puede ser, son dos casos que pueden llegar a preguntarle. Dos casos, digo, son dos preguntas, que varía dependiendo qué examen le van a tomar. Hay una que es la venta de un caballo, o mejor dicho, la compra de un caballo, y la otra es la de los malabaristas. Que la de los malabaristas todavía no la analicé, no la hicimos el cuatrimestre pasado, pero la tomaron. Así que, y les dieron la opción de contestarla o no contestarla, porque creo que había alumnos que no habían hecho contratos, obligaciones, ¿sí? Pero bueno, ya en civil se puede aplicar tema de vicio del consentimiento y todo eso, ¿no? Bueno, terminamos con lo que es constitucional. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer?
Me interesa un par de temitas de constitucional y después ya nos dedicamos a hacer los casos, si quieren. Son, y cuarto, ok. Yo no sé, capaz que se incorporaron tarde a las clases. Les voy a decir que hacemos una pequeña clase de repaso. Yo no tengo drama, yo ya se los dije. Hacemos una clase de repaso y vemos específicamente los temas que les pueden llegar a tomar, ¿sí? Pero bueno. Ahora yo me voy al tema. Estuvimos hablando de los derechos. No vamos a ver todos los derechos que son el derecho a la educación, libertad de asociación, o sea, muchísimos derechos que están contenidos, comprendidos dentro de la Constitución Nacional, ¿no? Pero me interesa ver, por ejemplo, acá estamos con el 14 bis, cuando habla de los derechos políticos, cuando habla específicamente del sufragio, ¿no es cierto? A través del sufragio o voto se expresa la voluntad del pueblo, sirve para elegir gobernantes y también para participar en las formas semidirectas de democracia. ¿Por qué me interesa esto? Porque vamos a ver esas formas semidirectas de democracia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. No muchos países tienen el sufragio obligatorio. Por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene. No es obligatorio ir a votar. Hacemos mucha referencia a Estados Unidos, pero no es porque... No es por eso, lo que uno puede pensar. Sino más que nada es porque nuestra Constitución tiene como fuente la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, ustedes si ven las bases de Alberdi, muchísimas cosas son de la Constitución Nacional de Estados Unidos. Muchísimas cosas son sacadas de ahí. Bueno, después dice, universal significa que todos los ciudadanos pueden votar. En el año 47 se permitió votar a la mujer por primera vez. Y la edad mínima exigida para votar es de 18 años. Creo que en su momento, no sé si todavía sigue, creo que sí, ¿no? Que se puede votar a los 16. Hubo un proyecto que se aprobó, me parece, no sé si sigue vigente, pero bueno. Es igual, cada ciudadano tiene un voto, es decir, que no hay votos calificados. Los votos calificados son aquellos en donde, según las características de la persona, su voto podía valer 2, o sea, yo soy abogado y mi voto vale más que un profesor. Entonces, ese sería el voto calificado. Hay mucha gente que ha comentado en su momento de que tiene que ser calificado el voto, o sea, que solamente puede votar la gente que puede o la gente de bien, como se le dice, y los demás no. Parece injusto, ¿no? El secreto significa que no se puede obligar al votante a que diga quién va a votar o votó. Esto se hace para evitar algo muy común en tiempos pasados en nuestro país, que es el fraude electoral, las presiones y amenazas para obtener los votos. Ustedes recuerdan que en el 1900 era la época infame, me parece, que se llamaba, había anarquismo, bueno, solo votaban los hombres, y solo votaban los hombres de bien, ahí sí había voto calificado, y a su vez obligaban a los peones a votar. Y a su vez los obligaban a votar y a decir el voto no era secreto. ¿Sí? Se implementaban amenazas. Vos andá y votás. Dícese que en plena democracia, estamos en el año 2024, voto cantado, sí. Muchos sindicalistas suelen hacer eso. A ver, se presenta un solo candidato porque el otro candidato no va acorde con lo que exige ese candidato Deme un segundo, ¿sí?
Bueno, ahí está. Entonces, perdón, pero la perra se me desata. Por eso a veces mucho cuando habla de libertad sindical nos referimos un poco a eso. Pero bueno, no es un sindicato, no es peor en provincias o en nación, ¿no? Pero bueno. Eso es obligatorio, significa que además de ser un derecho, es una obligación cívica y nadie puede abstenerse de votar. Salvo casos puntuales como la edad avanzada, por ejemplo, creo que a partir de los 70, 80, 70 años, 75, no, creo que a los 70 no se puede votar. Y si estás a más de 500 kilómetros, tampoco. Tenés que justificar igual, es fundamental porque no fuiste, es un trámite que se llama la Cámara Nacional Electoral y... ¿Qué me estás preguntando? ¿La página que estoy leyendo? Sí, 122 de la guía. Mayores de 70, claro. Sí, por eso me hacía ruido. 80 es para cuando la prisión domiciliaria, ¿no? Sí, o 70 también. Estoy con los conceptos medio. Bueno, se paga como una multa que en su momento, creo que el año pasado era de 50 pesos. Mal, pero bueno. Después tenemos los partidos políticos que no vienen al caso, no me interesan. El sistema por el cual se vota, si es circunscripción uninominal, listas incompleta, representación proporcional, no me interesa. Lo que me interesa es elección indirecta. 125 voy, Valeria. Porque el 124... Ah, acá está el 124. Sí, el 125 voy. Bueno, el sistema de doble vuelta o el balotage, eso es a partir del año 94, que con el pacto de Olivos, pacto de San José de Flores, pacto de Olivos, se incorpora el balotage porque, bueno, la intención era ser reelecto. Y cuando hablamos de elección indirecta, pueden ser directas, o sea, los ciudadanos votan directamente a quienes se postulan para ocupar el cargo. Por ejemplo, la elección para diputados, senadores o presidentes. Y las indirectas, los ciudadanos eligen a un cuerpo colegiado, el cual le corresponde designar quién ocupa el cargo. A partir de la reforma del 94 comenzó a utilizarse la directa. Antes se utilizaba la indirecta, ¿sí? Bueno, formas semidirectas de democracia, que esto es lo que más me interesa, son mecanismos que le permiten al pueblo participar en la toma de decisiones del gobierno. Las formas semidirectas de democracia son la iniciativa popular, que es el 39, y la consulta popular, que es el 40, ¿no? A través de la iniciativa popular, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley sobre un tema específico y el Congreso tiene un plazo de 1 año para tratarlo. La iniciativa popular, ¿sí? El Congreso es el encargado de dictar la ley que reglamenta este derecho de iniciativa, la cual tiene algunos límites. Esta ley no puede exigir que el número de firmas que deba acompañar el proyecto sea mayor del 3% del padrón electoral, gente que está en las listas para ir a votar. Esto es para evitar que al exigir muchas firmas se torne imposible lograr ejercer el derecho. Ahora lo explico bien. La iniciativa popular lo que nos lleva a nosotros es, por ejemplo, cuando tenemos un interés y no tenemos la ley. Entonces el pueblo es quien va a hacer la iniciativa. Y nos piden firmas. Hoy por hoy la iniciativa, si bien está incorporada a la Constitución, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en todo el proceso se necesita el aval del defensor del pueblo de la nación. ¿Qué pasa? El defensor del pueblo de la nación en este momento está vacante el cargo. Hay uno que lo reemplaza, un sustituto, pero es como que no le da la validez para formularlo, entonces cae.
cae el proyecto, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es ir a hablar directamente con algún diputado, y que ellos presentárselo directamente bueno, ¿cuál es el tema acá? Que el defensor del pueblo es de la nación, por intereses políticos, nunca no se ponen de acuerdo quién es. Entonces, es como el procurador, que en este momento está Casal, que es el jefe de todos los fiscales, porque renunció Gil Carbó, por lo tanto, estamos con un sustituto, un interino se le llama, y él firma los informes de procuración que hay para los recursos extraordinarios o los de queja, hace un informe, una resolución, lo hace él, pero bueno, ¿cuál es el tema acá? No se ponen de acuerdo políticamente porque uno propone uno y no me gusta porque va a tirar más para tu tinte político, no, este no. Entonces nosotros nos quedamos sin defensor ni procurador, tenemos, pero bueno. Y después tenemos también el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que sí está y sí ejerce sus funciones, para bien o para mal, pero creo que es, no me sale el nombre. Pero bueno. Después, tiene otra limitación, la limitación del tema del 3% del padrón. ¿Por qué es así? Porque nos piden firmas para presentar un proyecto de ley al pueblo, le piden firmas. Estas firmas no pueden superar el 3% del padrón. ¿Por qué? Porque si no sería imposible. Si nos piden 5%, 10%, tenemos que toda la República Argentina firmar y nunca lo vamos a obtener. Es como poner una piedra en el camino. O sea, por un lado me estás dando el acceso a yo poder implementar un proyecto de ley y por el otro me lo estás limitando. Así que quedó en 3. Y no podrán someterse a iniciativa popular determinados temas, como por ejemplo la reforma constitucional. O sea, nosotros no podemos decir, necesitamos declarar una ley para declarar la reforma constitucional, no. Tratados internacionales tampoco, tributos tampoco, presupuesto tampoco, y todo lo relacionado al derecho penal, delitos, penas, no. ¿Sí? El artículo 40 se encarga de regular la consulta popular. Podemos decir que la consulta popular consiste en preguntarle al pueblo qué opina de un determinado proyecto de ley. Esta consulta puede ser de 2 clases. Presten atención a esto. Consulta popular vinculante o decisoria. La Cámara de Diputados somete un proyecto de ley a consulta popular y es obligatorio votar por sí o por no. Yo me acuerdo que votamos una vez acá en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo. Hace mucho. Si la consulta dio a favor del proyecto, este se convierte en ley y se promulga en forma automática. Este tipo de consulta popular es conocida con el nombre de referéndum, ¿sí? Cuando nos hablen de referéndum, es vinculante y decisorio, pero ya tiene que estar la ley, ¿sí? Vamos a votar por esa ley que nos presentan. La decisión la tiene el pueblo. ¿Quieren esta ley? A ver, el presupuesto universitario, ¿hubiese ido por referéndum? No. ¿Por qué? Porque es un tema del presupuesto. No se puede hacer. Después tenemos la consulta popular no vinculante o consultiva. El Congreso o el presidente someten un proyecto a consulta y en este caso el voto no es obligatorio. El resultado de la consulta puede ser dejado de lado por el Estado, se usa para tener una noción de lo que el pueblo opina. No es vinculante, ¿sí? Bueno, el plebiscito es como una consulta popular, pero sobre un determinado acto político y no sobre una norma jurídica. Por ejemplo, un plebiscito sobre si se debe ratificar o no un determinado tratado. Bueno, eso lo tienen que tener presente, porque creo que ahí uno de los casos puede llegar a tomarles eso. Los derechos de tercera generación, continuamos. Son los denominados derechos colectivos que fueron incorporados en los últimos años a las constituciones modernas.
está en el 41 y en el 42. ¿Qué es? El 41, protección al medio ambiente. Todo habitante tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo para generaciones presentes y futuras. Y el derecho a un ambiente sano depende de cada lugar y tiempo y se logra a través de acciones que protejan al medio ambiente y de sanciones para quien lo daña. El Estado debe dictar normas que obliguen a las industrias a preservar el medio ambiente. Puede impartir castigos para quienes no cumplen con dichas normas, por ejemplo, multas en dinero o acciones como limpiar lo que contaminaron. El Estado tiene el deber de dar información y educación ambiental, le debe enseñar a la gente cómo usar en forma racional los recursos naturales, preservando el patrimonio cultural, natural y biológico, cuáles son las consecuencias del daño ambiental para que tomen conciencia de que antes de recomponer el ambiente o repararlo económicamente es mucho mejor evitar el daño, o sea, prevenirlo. Y la nación también se debe encargar de agregar los delitos ecológicos al Código Penal. Cada provincia debe complementarlos, esto significa que tendrá que tratar los temas específicos que atañen a una provincia. Estas disposiciones son programáticas, es decir, que necesitan de una ley que las reglamente. Salvo la última parte, que es operativa, se cumple directamente sin una ley que la reglamente. La prohibición de entrar al país residuos peligrosos o radioactivos, ¿sí? Para la protección del medio ambiente, la sociedad cuenta con la acción de amparo colectivo, que ahora lo vamos a ver. O sea, el fallo Mendoza, recuerden que yo lo comenté, creo que en el resumen de fallos se lo dimos también, es muy importante, es de incidencia colectiva, es la contaminación del río Matanzas-Riachuelo, empresas linderas a todo el riachuelo que tiran todos sus residuos, y bueno, como consecuencias de eso, la gente que vive en condiciones infrahumanas, más que nada es una villa inflamable, empezó a enfermarse, bueno, entonces fueron todos los perjudicados y a su vez fueron las asociaciones ambientales, fueron el defensor del pueblo de la provincia, bueno, y ahí se les reconoce, ¿no es cierto?, quiénes son los legitimados activos y legitimados pasivos. Los legitimados pasivos son a quienes demandamos. Eso le van a preguntar en una pregunta, tiene que poner 3 ejemplos de fallos de incidencia colectiva y no va este fallo Mendoza, porque aclara muy bien que no puede ser de medio ambiente. Tiene que entrar Jalabi y después 2 más. Bueno, los legitimados pasivos son a quienes demandamos, y en este caso es una novedad este fallo porque era el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas que contaminan, y por eso se creó Acumar, que es la empresa que limpia el riachuelo. Si ustedes entran a Acumar, ahí tienen el fallo y tienen todas las obras que se hacen, porque la Corte dijo que tiene que tener un control de esta sentencia, ¿quién lo va a tener? Y bueno, el defensor del pueblo, las asociaciones de medio ambiente son las que deben controlar que se cumpla. Por eso se creó esta Acumar. Bueno, el otro, en el 42 tenemos, protección de usuarios y consumidores, surge para subsanar aquella desigualdad que existe en la relación comercial entre el consumidor o el usuario, que es la parte débil o dominada, y el proveedor o prestador de servicios, la parte fuerte o dominante, o sea, nosotros que somos los usuarios o consumidores, y hay una relación de consumo, que es lo que la ley se centra más que nada, es que tiene que haber una relación de consumo, y un proveedor o prestador de servicios, porque acá también entran los servicios públicos. Quienes no entran acá en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, es, por ejemplo, el turismo, todo lo que es aviones y todo eso, publicidad de aviones, de pasajes, entra por el derecho aeronáutico. Por lo tanto, no lo cubre. Y las agencias de turismo sí, creo.
y lo que no, las tarjetas de crédito se rigen por el tema de la ley de tarjetas de crédito, de entidades, ley de entidades financieras se llama. Y, por ejemplo, los profesionales liberales, que somos nosotros, los médicos, los abogados, los contadores, los escribanos, solamente nos puede afectar, nos pueden interponer alguna demanda por defensa de la ley de defensa del consumidor si nosotros hacemos publicidad engañosa. Por ejemplo, publico estudio jurídico, El Salizondo y asociados, un ejemplo, y consulta gratis. Bueno, nosotros tenemos la obligación de cobrar la consulta y quien esté ofreciendo eso es una mentira, porque te lo penaliza el Colegio de Abogados, ¿sí? Es una penalización, es poco ético, ¿sí? Bueno. Me fui. Los consumidores tienen los siguientes derechos: la libre elección en el mercado de los productos y servicios. El Estado debe eliminar aquellas prácticas que implican esta libre elección, como algunos monopolios. También debe asegurar la competencia leal y efectiva, surtido y precios bajos. O sea, hay también una ley, acaba emparejada con la ley de competencia, y hay otra ley que es la de competencia leal, me parece. Bueno, ¿cómo se llama? Cuando uno va al supermercado y en la góndola ve que toda la mercadería más cara, más llamativa, está en la parte de arriba, y la que está con precios cuidados, pero ahora creo que se llaman de otra manera, era atrás, en el último. Bueno, eso está mal, porque tiene que ser todo igual, ¿no es cierto? Bueno. O ve góndolas y góndolas de productos de una sola Coca-Cola, la única Coca-Cola que hay, y las demás tienen una sola. Ahí me están monopolizando esa oferta, ¿no? Bueno. Después, educación para el consumo. El Estado, a través de programas, debe capacitar a los consumidores para que sepan elegir con fundamento, reconozcan los engaños y sepan cuáles son sus derechos y obligaciones. Y la información, el consumidor usuario debe tener información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características del producto o servicio que va a adquirir o sobre su adecuado uso o consumo. Esta información debe ser suministrada por el proveedor. O sea, cuando yo voy a comprar algo, cuando yo voy a Mercado Libre y compro algo, me fijo en la descripción del producto. Primero el envío. ¿Cuánto me va a cobrar el envío? Porque ahora cobran un montón el envío. Después, si lo puedo retirar yo, si lo puedo retirar en el lugar del vendedor. ¿Qué más? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es el tamaño? ¿De qué materiales? Me quiero comprar una cartera. ¿De qué material es? ¿Cuero ecológico? ¿Cuero original? ¿Cuero? ¿Qué largo tiene? ¿Me entra una computadora? Eso es es la información que me tiene que brindar. Si no está la información, no compren ahí. ¿Sí? Porque está violando la norma del derecho del consumidor. Bien. Por eso también está el etiquetado, ¿no es cierto? La ley de etiquetas que nos informan si comes un chocolate que tenés grasas, azúcares, para que vos te enteres también de que ese producto es nocivo para tu salud. Bueno, no querés comer, es problema tuyo, pero te informaron, eso. Organizarse a través de grupos sociales con protección constitucional como organizaciones de consumidores y usuarios. Hay muchas organizaciones que llevan adelante muchas consultas respecto a engaños, porque el consumidor es el más engañado en todo, en todo. Participación en los órganos de control de los servicios públicos, o sea, los entes, por ejemplo, Enargás, ENRE, son aquellos que tienen organismos de contralor, o sea, que tienen que controlar a las empresas de servicio público. Ahora, ¿qué pasa? Echa la ley, echa la trampa, quienes están en la cúpula de esos organismos, como el ENRE o Enargás, no me acuerdo del agua, ENRE es electricidad, me parece, bueno.
son empleados de las compañías. Entonces, si yo voy a hacer un reclamo, ¿a dónde me dirijo? ¿Al Enargas o al ENRE? Perfecto. Hago un reclamo porque se me quemó la luz se me quemaron los productos de tantos cortes que hago, bueno, me voy a hacer un reclamo. Pero si hay alguien puesto por la compañía, mi reclamo va a prosperar, es medio raro. Por eso se creó los tribunales de consumo y se crearon oficinas como por ejemplo, o centros de conciliación como por ejemplo el COPREC, que está en Cava, que lo pueden interponer todos los usuarios, no hace falta que tengan abogado, lo pueden hacer ustedes mismos, un trámite, se presenta un mail, se escribe, se entra, se registran al COPREC y hay un conciliador que va a citar a la otra parte y ahí ustedes van a conciliar. Se va a llegar a una, no es una sentencia, pero bueno, se va a llegar a un arreglo que puede ser también una indemnización pecuniaria, se puede hacer, bueno, lo que se va a pedir es el 52, una multa para la empresa, se va a pedir también la acción pecuniaria, que es el 40, que es el daño punitivo, daño grave, no corresponde el daño moral, pero bueno, uno lo va a pedir a eso, y si la otra parte lo acepta, bien, nos vamos todos a casa, pasamos el CBU porque te lo depositan, y si no lo aceptan, queda como acta negativa. Esa acta negativa me da a mí, me da el derecho a ir ¿a dónde? A los tribunales de consumo, y tengo un año de plazo. Si yo no interpongo la demanda en un año, caduca, prescribe. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo llevar a la compañía y hacerle un juicio. ¿Cuál es el tema acá? Primero agotamos la vía administrativa y después vamos a la judicial. Por eso se llama doble vía. Acceso a la justicia, cuentan con la acción de amparo, pero previo a esto, juicio, debe hacerse la conciliación obligatoria, que es lo que nosotros estamos hablando. Ahora, en provincia están las OMIC, que son oficinas de mediación, de defensa del consumidor, algo así, bueno, o del consumo, algo así. Y en cada municipalidad hay una. Ustedes vayan a la municipalidad que le corresponde, si viven en provincia, o si la empresa tiene sede central en Cava, les conviene el COPREC y van porque en provincia suele ser más lento. Bueno, vamos a admitir ¿lo admitiste? Bien. Ay, ¿qué pasó? Se me corrió todo. Bueno, se me modificó toda la pantalla. Protección contra los riesgos que pueden afectar a su salud, seguridad o la del medio ambiente. El Estado va a revisar los productos que están en el mercado y sus proveedores e importadores serán responsables ante cualquier falla. Por eso pasan por la ANMAT mucho, para ver si se puede consumir ese producto, tiene que tener etiquetado, todo eso. Indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos, es lo que les comenté. El Estado debe darle protección a estos derechos y tiene otras obligaciones, como por ejemplo educar a la población, defender a la competencia y controlar los mercados monopólicos y la eficiencia de los servicios públicos. Promover la creación de asociaciones de consumidores y usuarios. Ok. La Ley de Defensa del Consumidor es la 24240 y se encarga de regular todo esto, ¿no es cierto? También aplica la gratuidad y la ley es de orden público. Bueno, trata el trato digno, si te trataron bien, si no te trataron bien, todo eso. Bueno, a ver, ¿qué hora es? 44. Voy a hacer un pantallazo por garantías. Estoy en la página 131. Las garantías son mecanismos que le permiten a los individuos defender y hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, el habeas corpus es una garantía que le permite al individuo hacer respetar su derecho a la libertad física. Existen dos clases de garantías, que son las genéricas, son aquellas que tienden a proteger toda clase de derechos, por ejemplo, el amparo, el debido proceso, etc.
Y las garantías específicas son aquellas que protegen exclusivamente determinados derechos. Por ejemplo, el habeas corpus, que protege exclusivamente el derecho a la libertad física, la prohibición de pena de muerte por causas políticas, etc. El debido proceso es uno de los artículos más importantes que tenemos, y nosotros como abogados lo tenemos que saber, es muy importante. Está en el artículo 18. El debido proceso es un conjunto de garantías procesales del proceso, ¿sí? O sea, del juicio. Que tienen por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso y así protegerlos de los abusos de las autoridades y permitirles la defensa de sus derechos. Quizás alguno va a tener otra opinión, pero bueno, siempre el abogado tiene que, quizás suene muy duro, directo, pero es lo que yo estudié y es lo que a mí me llegó, ¿no es cierto? El abogado tiene que proveer y defender este debido proceso, ¿sí? Por más que nuestro cliente haya asesinado, eso va a ir en la conciencia de cada uno, ¿eh? Y todos van a decidir si lo van a defender o no. Este caso del debido proceso no solamente es en causas penales, si bien se hace y se nombra en el 18 como causas penales, complementariamente, cuando firmamos los tratados internacionales, nos abre un panorama, un abanico, y tenemos que tener el debido proceso en causas civiles, laborales, administrativas, ¿sí? No es solamente en penal. Pero bueno, dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Lo que nosotros, a lo que aspira el defensor en sí, porque esto es más que nada para un defensor, es que se tenga, que se tenga el debido proceso, ¿sí? Que tenga el derecho a defenderse, a tener una defensa técnica, que se dice que es la que aplica para los abogados, un juicio previo. Sí, José. Sí, profesora, lo que usted acaba de decir recién hace poco del debido proceso legal del artículo 18, usted dijo que no solamente va en penal, ¿no? Abarca otras también. Claro, vos si lo lees a partir de la Constitución Nacional, lo vas a ver es un tema más para penal, pero... Sí, perdón, porque tuve una docente cuatrimestre pasado en civil y comercial que dijo no solamente abarca el penal, y ahora usted dijo que abarca en otras cosas, como que primero y principal, me hizo como una complejidad, bueno, pero está bueno, primero y principal, cuando vos te referís a civil y comercial, me estás diciendo algo mal. O tenés materia civil o tenés materia comercial. Lo único que hay civil y comercial hoy que tenemos es el código. Perfecto, ¿Código? No, ahí me equivoqué. Sí, no, estaba hablando de la materia comercial. Bueno, si me voy a la Convención Americana, que es el Pacto de San José de Costa Rica, esperen que lo busco, no me acuerdo si es el 25, no, es el 8. A ver, 8.1 me parece. Convención... que es el Pacto de San José de Costa Rica. Bien, acá. Es del año 78, ratificada por la Argentina en el año 84, como todos los demás tratados, porque estábamos en dictadura y no estaban ratificados. La Constitución te va a hablar de lo que es penal
en sí, pero se abre el abanico, y ahora te lo voy a decir, porque justo... Vamos a ir a el artículo 8, creo que es 8. Me voy a sacar los anteojos porque está muy chiquito. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto está en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en el inciso 1. ¿Te respondí? Sí, ahí me quedó claro, lo voy a volver a leer de nuevo, el 8.1. Porque nosotros hablamos de que cuando hablamos del debido proceso, habla de la sustanciación. Si a mí me llega una demanda penal, porque a lo mejor choqué el auto y maté a una persona, o legítima defensa, lo que sea, entraron a robar a mi casa y disparé, un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho a que alguien me represente, a que alguien me defienda, a saber mi versión de los hechos. El juez va a determinar, acorde a la ley, e interpretar si yo digo la verdad o no. Y también está el mecanismo de los abogados, tanto fiscales y el abogado de la querella, ¿no es cierto?, en comprobar, en demostrar, yo tengo que demostrar mi inocencia o que actué en legítima defensa, y ellos van a tener que demostrar, probar la acusación en penal. Pero en el caso de civil también nos pasa lo mismo. Lo que nos está tratando de decir a nosotros, que tenemos garantías, que tenemos que tener estas garantías en cualquier proceso, no en el proceso penal, sino en el proceso civil, laboral. ¿Por qué? Porque siempre hay dos partes, ¿entienden? Porque si a mí me ponen una demanda, yo me tengo que defender. En el caso tanto civil, si yo no cumplo con un contrato en tiempo y forma y voy contra la otra parte, o sea, ahí vamos, son dos partes, ¿no es cierto? Entonces una de las partes se tiene que defender, una de las partes va a tener que decir, no, pero si yo cumplí con el contrato, ahí tenemos comercial, ¿no? En laboral, cuando te despiden sin justas causas, ¿sí? El empleador y tenés después el trabajador, aparte que hay principios pro operario, principio pro consumidor, a eso vamos cuando hablamos de las garantías, ¿sí? Son garantías que necesitamos nosotros para llegar a que la contienda llegue a un resultado, que es una sentencia, puede ser condenatoria o no. Me pueden condenar a pagar, a cumplir un contrato, una obligación de hacer, una obligación de dar, una obligación de no hacer. ¿Entienden? Una obligación de pagar sumas de dinero. Siempre se necesita del otro lado. Cuando el otro lado no está, hay también consecuencias. Por ejemplo, cuando uno es rebelde o cuando uno se allana, que son también mecanismos que tiene el demandado. Lo ideal es que uno conteste demanda. Cuando no contestas demanda, tenés otras posibilidades. Rebelde, porque te comunicaron, te llegó la cédula a tu casa de notificación, la recibiste, la firmaste y no te presentaste. No fuiste con un abogado, no constituiste domicilio procesal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estás rebelde. Es la otra parte la encargada de pedir la rebeldía y del juez otorgarla. ¿Sí? Y se va a presumir, a vos te va a defender, ¿sabes quién? Un defensor público. ¿Por qué? Porque es necesario tener el debido proceso. Siempre tenemos que tener eso presente, el derecho del otro de poder defenderse, ¿sí? Bueno, juicio previo, o sea, no me pueden condenar si no tengo un juicio antes de la condena, siempre viene, o una sentencia, vamos a decirlo así, siempre viene
un juicio previo. Intervención del juez natural, es decir, que el juez no se acepta, ya tiene que estar designado el juez. Sí, acá lo tenemos. Juicio previo. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado mediante el debido proceso. El individuo debe ser acusado de la comisión de un hecho concreto, presentándose pruebas en su contra, y debe tener la oportunidad de defenderse alegando sus derechos y presentando las pruebas que tenga para demostrar su inocencia. En base a estos elementos, el juez juzgará los hechos y finalmente dictará sentencia, absolviendo o condenando. Acá, por eso decimos que habla de lo penal, pero la convención, que es complementaria, nos abre el panorama en lo civil, laboral, comercial, tributario, fiscal, todo. Juez natural, ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Encierra el principio de juez natural o juez legal. Son jueces naturales los juzgados y tribunales creados por la ley antes de que se produzca el hecho. Es decir, que no me pueden crear un tribunal porque se cometió el delito. ¿Entienden? Tiene que estar antes ese tribunal. Y se utilizó mucho en dictadura, que se creaban sistemas medios raros, medios random, así, de jueces, y hay un par de sentencias que cuando hagan, yo hice puntos con la doctora Ledesma, que es una jueza de cámara, debido proceso se llama, son 2 puntos de penal, se la recomiendo, es divina y habla todo esto, punto por punto, es divina. Bueno, entonces tiene que haber, antes del hecho tiene que estar ya el tribunal o el juez, quien me va a impartir justicia, ¿no es cierto? Después, no se puede sacar al individuo de ese juzgado natural y formar una comisión especial para que lo juzgue. Bueno, la prohibición de formar comisiones especiales es una aplicación del principio del juez natural. Después tenemos el otro ítem, que es ley anterior. Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El individuo debe ser sometido a un juicio previo ante el juez natural. Ese juicio y la respectiva sentencia deben fundarse en una ley anterior al hecho que motiva el proceso. Por ejemplo, yo cometo un delito y el delito no está tipificado en el código, no me lo pueden crear para poder condenarme. No me pueden condenar si el delito no está tipificado, ¿sí? En el principio de ley anterior subyacen a su vez otros 2 principios fundamentales, el principio de legalidad o reserva, eso lo van a ver en penal, y el principio de irretroactividad de las leyes. Ustedes saben que las leyes van para el futuro y no van para el pasado, salvo excepciones, que la ley sea más benigna. Sí. El principio de legalidad o reserva surge de la segunda parte del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Si en el momento en que el individuo cometió el acto, este no está prohibido por la ley, era un acto permitido y por lo tanto el sujeto no podrá ser castigado por su comisión. El principio de retroactividad de la ley significa que en principio las leyes rigen para el futuro y no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su sanción, no pueden aplicarse en forma retroactiva. Que si alguien cometió hoy un hecho que no es delito y mañana una ley sanciona como delito, no se puede castigar a ese individuo por aplicación de esa nueva ley, porque no es anterior sino posterior al hecho cometido. Bueno, y acá hace una capite que hace en materia penal, se admite la aplicación retroactiva como excepción de una ley cuando es más benigna que la que regía al tiempo de cometerse el hecho. Si hoy alguien comete un hecho que es delito y mañana se sanciona una ley que considera que ya no es delito, se le aplica esta ley posterior porque es más benigna. Esto es en base al principio pro reo. En materia civil, las leyes tampoco tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo que la propia ley establezca su retroactividad. Sin embargo, la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Por ejemplo, el artículo 3 del Código Civil. Bueno, pero esta es una reforma vieja.
Inviolabilidad de la defensa en juicio. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. La Constitución asegura al individuo que durante el juicio podrá hacer lo que sea necesario para defender su persona y sus derechos, para demostrar su inocencia o la legitimidad de los derechos que invoca. No significa que pueda hacer, esto no significa que pueda hacerlo arbitraria o desordenadamente, sino cumpliendo las reglas establecidas en los respectivos códigos de procedimientos. Ni las leyes ni los funcionarios podrán establecer normas que impidan al individuo la defensa de sus derechos, ya que sea impidiéndole probar su inocencia o la legitimidad de los derechos que alega, o poniéndolo en condiciones de que le impidan defenderse libremente. A ver, hay un montón de fallos, pero ¿cuál es el tema acá? Nosotros tenemos que seguir un código de forma que es el procesal, y en los códigos procesales, o por ejemplo el Código Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Penal de la Nación, Código Procesal Penal Federal, que todavía no está en todos lados, sino solo en 2 provincias, que es Salta y Jujuy, y creo que en Rosario lo están aplicando, pero no todo, no completo, que es el que viene a reemplazar el Código Procesal. La idea es esa, que toda la República Argentina. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a hablar un poquito de materia penal. Cuando vemos todo el procedimiento, una provincia tiene un procedimiento, otra provincia tiene otro procedimiento. Ustedes saben que los reos o los detenidos, ¿no? Porque están después los que están procesados y los que ya tienen condena, los empiezan a llevar por diferentes lugares de la República. Y ahí está la ley penitenciaria, si bien, ¿no es cierto?, está el sistema penitenciario, que es el que se hace cargo del reo con condena. ¿Cuál es el tema acá? Cada provincia aplica su ley de forma, que es su ley procesal, y a veces difiere de la ley nacional. Entonces, si uno fue sentenciado en Capital y va a Santa Fe, ¿qué ley le aplican? ¿Sí? Entonces, más que nada era eso. Pasa muchas veces que hay plazos dentro de ese código y no se cumplen o se dejan pasar adrede para que el proceso caiga. Y bueno, eso es importante y el abogado lo tiene que tener en cuenta, que es el tema de que nosotros somos responsables por la caducidad de instancia y no se nos pueden caer los plazos. Tenemos que ir corriendo, más en penal porque es mucho más rápido, porque es mixto, ¿sí? Es oral y escrito. Nadie puede declaración contra sí mismo, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y quedan abolidos para siempre toda especie de tormento y los azotes. Admitir que alguien pueda ser azotado o atormentado y que por esto u otros medios de coacción, sean físicos o psíquicos, como las amenazas, se los obliga a declarar contra sí mismo, implicaría atentar contra el principio de defensa en juicio. Derecho a la jurisdicción. La garantía del debido proceso se encuentra comprendida dentro de un derecho aún más amplio denominado derecho a la jurisdicción, y esto comprende el derecho de recurrir al órgano judicial, derecho de defensa en juicio, presentar las pretensiones ante el juez, presentar pruebas, etc. Derecho a obtener una sentencia justa, fundada y oportuna, derecho a ejecutar la sentencia, hacerla cumplir. Y otras garantías del 18 no integran el debido proceso, pero son importantes. Nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Esta garantía protege el derecho a la libertad física. La inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y papeles privados protege el derecho a la intimidad, y la abolición de la pena de muerte por causas políticas protege al derecho a la vida. Cárceles sanas y limpias protege el derecho a la dignidad. Sí, bueno. Ahora vamos a ver un poquito la habeas corpus. El habeas corpus es una garantía cuyo objetivo consiste en proteger la libertad física contra las perturbaciones ilegítimas que ésta pueda sufrir. A través de la acción de habeas corpus inicia un proceso breve y rápido. Siempre es así, breve y rápido, expedito, ¿sí? Siempre rápido. Tendrá como objetivo verificar si la perturbación a la libertad física que sufre el afectado es ilegítima,
por ejemplo, un arresto arbitrario, amenazas ilegítimas a la libertad, restricciones a la libertad, etc. Si resulta ilegítima, entonces el juez ordenará que inmediatamente cese dicha perturbación. Por ejemplo, si la acción de habeas corpus fue interpuesta con motivo de un arresto arbitrario e ilegítimo, el juez ordenará la inmediata libertad del individuo. Existen 4 clases de habeas corpus. El habeas corpus clásico o reparador se usa para hacer cesar la detención ilegal, detención sin orden de autoridad competente, recuerden siempre eso. El habeas corpus preventivo se usa para cuando hay una amenaza real e inminente contra la libertad física. No se trata de simples actos preparatorios, por ejemplo, orden de arresto ilegal que está pronta a ejecutarse. Uno cuando sabe, ¿no es cierto?, que ay, me van a detener, o tenés a todos los medios y van a detener a fulano de tal, bueno, habeas corpus preventivo. Habeas corpus correctivo se usa a favor de las personas detenidas en forma legal. Su objetivo es corregir las condiciones de detención legal cuando no fueran las que corresponden. Por ejemplo, si un preso no se le da de comer, entonces puede interponer el habeas corpus correctivo para que se le dé de comer. Y habeas corpus restringido se usa para los casos en que hay perturbación en el derecho de locomoción sin llegar a la privación de la libertad. Por ejemplo, seguimiento, vigilancia, no dejar entrar al trabajo, al estudio, a la casa, etc. Bueno, los antecedentes del habeas corpus no estaban en la Constitución y se incorporan después, ahora, con la reforma del 94. Se lo consideraba con jerarquía constitucional, pero la reforma del 94 incorporó el habeas corpus al texto de la Constitución a través del artículo 43, último párrafo, cuando dice: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez. O sea, lo puede interponer la misma persona, lo puede interponer un familiar o lo puede interponer cualquier persona, ¿sí? Un tercero, una asociación. Muchas veces se utiliza en lugares donde hay una crisis políticas, económicas, que los derechos humanos no son tenidos en cuenta, son violados, vulnerados, ¿no es cierto? Bueno, se interpone ante las convenciones, por ejemplo, hasta la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el caso que sea América, o alguno de los otros sistemas que tenemos de derechos humanos, como por ejemplo el europeo, tenemos el africano, el americano, y creo que hay una idea de un sistema asiático, pero ¿cuál es el tema? Asia tiene muchos países musulmanes, entonces ellos se rigen por la ley del Corán, en donde la pena de muerte está habilitada y bueno, y el sistema es medio... Pero suele haber, creo que hay una, por lo que yo estaba estudiando, hay una idea de hacer un sistema se le habla de sistema de derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros podemos accionar y acceder a esos mecanismos. Se incorpora definitivamente el habeas corpus a la Constitución, pero lo regula, hay una ley que lo regula, que es la 23098. La legitimación para promover la acción puede ser interpuesto, como les expliqué, por el propio detenido, por otra persona en su nombre, por el juez de oficio, cuando toma conocimiento de un arresto ilegal, amenaza de libertad, etc. Habeas corpus durante el estado de sitio, bueno, no, eso no lo vamos a ver, pero en realidad sí podrían intervenir, es más, sí intervienen, porque yo hice me metí en un lío. Estaba haciendo metodología de la investigación, que nos pedía un trabajo en plena pandemia, o sea, no podíamos irnos a ningún lado, son 2 puntos de socio. Y nos tocó, decidimos hacer
cómo se vulnera el derecho de la mujer en Palestina. Nos metimos en una, chicos, no saben lo que es eso. Y bueno, sí, rigen los derechos porque ellos firmaron, todo el mundo firmó la Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Entonces, al estar firmada, se los puede meter por ese lado la vía. Pero, ¿qué pasa? No le da bolilla. Así que, como Estados Unidos. Nosotros la convención la firma Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue teniendo la pena de muerte en algunos estados. Por lo tanto, todos los casos de pena de muerte van a parar a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo toman responsable a Estados Unidos, pero no le pueden aplicar la convención. ¿Por qué? Porque no la tienen ratificada. Doctor, ¿me pregunta eso? Sí. A ver, hace la pregunta, ¿el habeas corpus también se aplica de forma colectiva? Por ejemplo, si hay detención de 10 personas, y sí. Sí. El habeas corpus es para nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad física, ¿sí? Porque ahora viene el otro. Esperen que termino con esto. La reforma del 94, el habeas corpus se utiliza también ante casos de desaparición forzada de personas, contra actos de particulares, amenazas a la libertad física y seguimientos. Por ejemplo, no solo se aplica cuando hay un particular que me esté molestando a mí, me esté hostigando, sino también de parte del Estado, ¿sí? Bueno. Y tratados internacionales, el habeas corpus también se encuentra consagrado en el Pacto San José de Costa Rica, en el artículo 7.6, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el artículo 9.4, que son los que más vamos, en la carrera son los que más se ven, en caso de garantías, ¿no? Bueno, después tenemos el amparo. El amparo es una acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos diferentes a la libertad física. O sea, el amparo no va por la libertad. Para la libertad física, nuestro cuerpo, habeas corpus. Por eso la palabra, habeas corpus. Incorpus se llama, creo. El significado es incorpus. ¿Quién es tu cuerpo? En latín, ¿no? Bueno, el amparo es la acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos diferentes a los de la libertad física, ya que ésta se encuentra protegida por el habeas corpus. Como el habeas corpus garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, el amparo tiende a garantizar cualquiera de los restantes derechos fundamentales. Puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución Nacional o un tratado o una ley. Por ejemplo, yo meto un amparo porque una obra social no me está brindando los medicamentos. ¿Por qué? Porque está consagrado en la Constitución Nacional el artículo 14, que es el derecho a la salud. Entonces, yo tengo que ir puedo interponer un amparo. ¿Por qué interpongo un amparo? Porque si voy por la vía ordinaria, primero intimo, por supuesto, pero después tengo que ir al amparo. Pero si voy a la vía ordinaria, ¿cuánto me va a demorar? Me morí. ¿Me entienden? Entonces el amparo es expedito, es rápido. Puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente en la Constitución, un tratado o una ley. La acción de amparo, al igual que el habeas corpus, constituye un medio rápido para los casos de violación efectiva o inminente de los derechos. De no existir estos medios, habría que recurrir a los largos procedimientos ordinarios, con lo cual se pondría en peligro la propia existencia del derecho, dando lugar a daños irreparables. Y piensen esto, si es del Estado, la obra social, primero hay que ir por la vía administrativa. Después de la vía administrativa nos habilita, si no tuvimos respuesta en vía administrativa, se llama doble vía, lo van a ver en administrativo, recurrimos a la vía judicial. Por eso metemos un amparo, ¿sí? Para hacer amparo, los abogados tenemos que tener matrícula federal, que es una matrícula que se saca una sola vez en
en la vida de profesional, y hay que hacerlo o en los tribunales de San Martín, son tribunales federales de San Martín, o los tribunales de La Plata, ¿sí? No es cara, y no es cara como las otras matrículas, pero nosotros podemos meter amparos. Si no tenemos esa matrícula, no podemos meter amparo, ¿sí? La acción de amparo, bueno, de no existir estos medios, tendríamos que ir a los procedimientos ordinarios. A ver, Soledad comenta acá. Me pasó de interponer porque no me daba cobertura por embarazo. La obra social se resolvió cuando mi nena cumplió 2 meses. Ah, mira. Qué bárbaro. ¿Qué obra social era? Qué bárbaro. Sí, a veces. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros. Ah, la de los empleados de mozos, gastronómicos, exacto, sí. Mirá vos. Ah, mirá vos. Mm. Qué loco. Sí, nosotros nos entró un amparo antes de la feria, o sea, la feria fue en julio, nos entró un amparo en... primero el señor va a una organización, o si podés cambiarte, fue a una tipo ONG, una defensoría, y no, el señor no tiene una discapacidad, entonces la alumna nos pide si lo podemos traer al patrocinio. Le decimos, yo hablo con la doctora, dice que sí. ¿Qué pasa? Cuando vos te metés en el patrocinio no venís directamente a nuestra comisión, sino llenás un formulario y te va a tocar quien sea, salvo que pidas la comisión nuestra. Bueno, la cuestión es que va una que es directamente de discapacidad, que es el del doctor Seda, que es muy bien, es el abogado que más sabe de discapacidad y derecho en la facultad, pero bueno, el señor dice que a él no le dieron bolilla, bueno, se comunica con la alumna, dice, no me puedes... Después de tantas cosas, porque también se ponía denso el señor, lo tomamos al caso nosotros. Era contra Incluir Salud, que es una obra social para los que tienen alguna discapacidad y tienen el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. El señor se tiene que poner en unas úlceras que tiene en la pierna 4 frascos de Platzul, que son caros, en un mes. Y se lo empezaron a cortar a 3, a 2, hasta ya no darle nada. Él iba a la obra social y le decían de todo y terminaba la policía. He hablado hasta con los policías, diciéndole, por favor, por teléfono, por favor, es que vino a llevar un oficio y dice, y se nos tiró contra todo, bueno, tiene ese carácter. Bueno, le hicimos un amparo, tiene todo ya para... el Platzul todavía no aparece, estamos a noviembre ya, así que imagínate. Bueno, no me quiero ir de tema, origen y evolución. Bueno, el amparo en nuestro país, ¿se acuerdan de los fallos Siri y Cot? Siri, en el 57, a través de este fallo surge el amparo contra actos estatales, y en el COT, a través de este fallo, se extiende la protección del amparo contra actos de particulares. A ver, vamos a verlo. Siri. La policía de la provincia de Buenos Aires clausuró en 1957, plena dictadura. Clausuró el diario Mercedes sin decir el porqué. Siri, director del periódico, se presentó ante la justicia alegando la violación de su derecho a la libertad de imprenta y de trabajo, que está comprendida en los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, y exigiendo que se retirara la custodia policial de la puerta de la imprenta y que se levantara su clausura. Pidió al juez que averiguara quién había ordenado la clausura y por qué. La orden la dio la Dirección de Seguridad de la Policía y el motivo era desconocido. Primera y segunda instancia, interpretando el pedido de Siri como un recurso de habeas corpus porque no estaba implementado el amparo, no hicieron lugar al mismo porque no se había violado la libertad física de nadie.
Siri interpone recurso extraordinario aclarando que no había pedido un habeas corpus, sino una petición a las autoridades por la violación de garantías constitucionales. Y la Corte revocó la sentencia ordenando cesar en la clausura porque las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, y las invocadas por Siri están restringidas sin orden de autoridad competente ni causa justificada. Se crea el recurso de acción de amparo para amparar todos los derechos enumerados por la Constitución, a excepción de los ya protegidos por el habeas corpus. Se confirma la supremacía constitucional al proteger los derechos amparados por los artículos 14, 17 y 18. Y en el 58 pasa COT. Eso ahí fue el Estado, la policía. Ahora, COT, dueño de una fábrica textil, sufrió una huelga tras un conflicto con su personal. La huelga fue declarada ilegal. COT ordenó a sus obreros que vuelvan al trabajo, despidiendo a los que no volvían. 30 días después se declaró que la huelga no había sido ilegal y que COT debía reincorporar a los despedidos. COT se negó y los obreros tomaron la fábrica. Aquel lo denunció por usurpación y pidió la desocupación de la fábrica. En primera y segunda instancia, no hacen lugar al pedido de COT porque era un problema gremial en donde los obreros no querían tomar la propiedad de la fábrica. COT interpone el recurso extraordinario, pero se lo deniega. Entonces inicia en forma paralela un juicio de amparo, basándose en lo resuelto en Siri, o sea, tiene un precedente, Siri, y en derechos constitucionales, la libertad del trabajo, artículo 14, el derecho a la propiedad, el 17, y el derecho a la libre actividad. El juez lo desechó porque dijo que estaba planteando un habeas corpus. COT interpuso recurso extraordinario, otra vez. La Corte hizo lugar al amparo, ordenando la entrega a COT del establecimiento sin ocupantes. El interesado interpuso una acción de amparo, garantía distinta a la que protege la libertad corporal, que es el habeas corpus. La Corte se basó en Siri, por actos de autoridad pública. En este caso, la restricción proviene de actos de particulares, porque eran los obreros, los empleados los que tomaron la fábrica. Pero no importa de quién viene, sino que se protege la Constitución. O sea, tanto en Siri, que fue una autoridad del Estado, en COT fueron los particulares, lo que hizo la Corte es unificar esa garantía, ¿no es cierto? No importa de quién provenga, si viene del Estado o si viene de un particular, se está violando las garantías constitucionales, ¿sí? Por eso se pone el amparo. Bueno. A través de este fallo se amplía la esfera de la acción de amparo a restricciones causadas por actos de particulares y se confirma la supremacía constitucional. La legislación sobre amparo aparece en el año 66 con la ley 16.986 sobre acción de amparo frente a actos estatales, y en el 67 la ley 17.454, acción de amparo frente a actos de particulares en el Código Procesal, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se incorpora en la Constitución con la reforma del 94, pero estaba ahí como derecho implícito en el 33, así que hasta el 94 que se incorpora con el artículo 43. Y después tenemos el amparo clásico o individual, que es el primer párrafo del 43, que dice, el cual tiende a proteger los derechos de las personas en forma individual. De este párrafo surgen las siguientes pautas. La acción de amparo es expedita, sin obstáculos y rápida. Esto es fundamental, ya que el amparo se aplica a casos que exigen rapidez y eficacia. No debe existir otro medio judicial más idóneo. Esto significa que el amparo es excepcional. Solo procede cuando no existe otra vía judicial más eficaz para lograr el objetivo deseado. Procede contra actos u omisiones de la autoridad pública o de particulares. Y estos actos o omisiones deben lesionar, restringir, alterar o amenazar derechos o garantías reconocidos por la Constitución o un tratado o una ley. La violación puede ser actual o inminente, no es necesario que se haya llevado a cabo, basta con el peligro inminente de que ello ocurra. El acto o la omisión deben ser manifestamente arbitrarios o ilegales. Si el acto o la omisión se fundan en una norma, el juez podrá durante el proceso declarar la inconstitucionalidad de dicha norma, para el caso concreto, ¿no? El amparo colectivo, que es el segundo párrafo, se defienden intereses difusos.
que no pertenecen a un sujeto determinado, sino que están diseminados entre los integrantes de una o varias comunidades. Por ejemplo, el derecho a una determinada raza a no ser discriminada, derecho del medio ambiente, derechos de consumidores y usuarios. El amparo colectivo es una ampliación del amparo individual. Los puntos que vimos recién también se aplican al amparo colectivo. La legitimación para promover la acción le queda al afectado, cualquier persona que se vea afectada por la violación de un derecho de incidencia colectiva, al defensor del pueblo, es quien defiende los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes ante hechos, actos y omisiones de la administración, controla el ejercicio de las funciones administrativas públicas, las asociaciones registradas, aquellas que defiendan al ambiente, por ejemplo Greenpeace, al usuario y al consumidor y a los derechos de incidencia colectiva en general. Los requisitos específicos, legitimación para interponer la acción de amparo, o sea, tengo que tener una violación a un interés difuso, existencia de un perjuicio para la colectividad del acto que se impugna. Bueno, también está en los tratados internacionales. Y bueno, y vamos a hacer un poquito de habeas data. El habeas data es, cada persona tiene sus datos, es una garantía que poseen las personas para exigirle explicaciones a aquellos organismos públicos o privados que tienen datos o información sobre ella o su familia, y así averiguar qué datos puntuales tienen y por qué y para qué los tienen. Por ejemplo, los organismos suelen almacenar datos de sus empleados o de sus oponentes políticos o comerciales sin que ellos lo sepan, y al usar esa información pueden perjudicarlos. Por ejemplo, si una empresa usa datos sobre la salud de sus empleados, discriminando a aquel que tiene una enfermedad grave. Se incorpora en el 43 también, y se encuentra regulado por la ley 25.326. La finalidad de la habeas data es el derecho a la intimidad y privacidad y tiene 5 fines principales: acceder al registro de datos, actualizar los datos atrasados, corregir información inexacta, lograr que se preserve cierta información obtenida legalmente pero que no debe ser expuesta públicamente a terceros, cancelar datos sobre información sensible, ideas religiosas, políticas, orientación sexual, etcétera, que puede usarse para discriminar y que afecta a la intimidad. Clases de habeas data, tenemos el informativo para que el organismo informe qué datos tiene de su persona, con qué fin y de dónde los obtuvo. Rectificador, para corregir los datos falsos o erróneos y para completar los incompletos o actualizar los que están atrasados. Confidencialidad o preservador, para hacer que no sean expuestos públicamente o que se saque de los archivos la información personal relacionada con temas íntimos de la persona, como su religión, enfermedades como por ejemplo SIDA, su orientación sexual o política, ya que puede dar lugar a situaciones de discriminación. Ahora con las redes sociales un poco como que esto. Ámbito que no cubre la habeas data, los datos no son protegidos. La documentación histórica consultada por investigadores y científicos, documentación referida a la actividad comercial, empresarial o financiera de alguien, y el secreto periodístico. No se puede aplicarse para revelar el secreto de las fuentes de información periodísticas, ya que se estaría violando el derecho de la libertad de prensa. Bueno, en el año 2008 se dictó la ley 26.343, que incorporó el artículo 47. Dice, nuevo artículo establece que los bancos de datos destinados a otorgar información crediticia deberán eliminar aquellos datos referidos a las obligaciones morosas de determinadas personas físicas y jurídicas. Este beneficio se aplica a aquellas obligaciones comerciales que se hayan constituido en mora durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2003. Es rarísimo. Obligaciones financieras, justo en la época de crisis. Bueno, ¿cuántas veces estamos en el veraz y no podemos? Bueno, chicos, hasta acá dejamos. Quedaría el recurso extraordinario y nada. Tendríamos que empezar con las respuestas. No dimos a tiempo.
de ir contestando los 2 modelos de parcial que tenemos, ¿les parece? Así que sugieran un día y hora. Para la próxima clase. Mañana no, imposible porque yo mañana tengo que... Sí, fin de semana, sí. Sábado, ¿quieren? Sábado a las 7, 8. Sí. Dale, buenísimo. El sábado. A las 7, sábado a las 7. 7, bueno, sí. Escuchen, ¿tienen alguna duda? ¿Fui muy rápido? ¿Les quedó claro? Creo que gana 7, 19 horas. Sí, 19. No, 7 de la mañana, no. Vos vas a venir a las 7, Javi. Sí, principio de legalidad, razonabilidad, lo vemos, creo, mira, no lo van a tomar, pero lo podemos ver. Estaría buenísimo que lo de esa clase, porque es muy fundamental, ¿no? No. No. Sí, es buenísimo. O sea, qué sé yo, sí, es fundamental para la carrera, para que ustedes todos sus conocimientos, no sé hace cuánto están sin volver a cursar, porque hay mucha gente que a lo mejor hace mucho que no vuelve a cursar. Yo, por ejemplo, estuve 12 años, chicos, sin cursar, y me anoté en pandemia e hice readmisión en pandemia. Así que ahora le devuelvo un poquito a la facultad que me dio esta posibilidad de reinsertarme y, bueno, ya ser abogada, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos el sábado a las 7. Listo, ¿Sí? Bueno. Sí. Ok, perfecto. Hasta luego. No, Gracias. 5 AM, no, 5 PM. Listo. Hacemos una cosa. Anderson, Rodrigo, Luján Álvarez, vos dijiste a las 8, no podés a las 7. Vemos los temas y tocamos el examen para más tarde, si querés. La idea es que puedan estar todos, o si no, yo no les confirmo que los chicos puedan grabar la clase porque capaz que esté yo sola. Bueno, perfecto. Porque capaz que estoy yo, los chicos no, porque los chicos a veces tienen que estar en el centro, no van a estar todo el tiempo con la facultad y todo eso, y yo armo el chat, la clase, pero lo que capaz que yo no la pueda grabar, pero bueno, sí, o los chicos son los encargados de transcribir o grabar la clase. Pero bueno, nos vemos el sábado, 7 de la tarde, ¿sí? Okay, Me lo gracias. agendo. Chao, gente, nos vemos.